Señores y señoritas, el área sombreada de esta figura son 9pi unidades cuadradas. Espectacular, vamos a demostrarlo. Borramos el área sombreada de la figura y vamos a dibujar una figura que sea simétrica esta hacia abajo, de esta forma, fíjense. Esto lo hacemos con el propósito de explicar el teorema de cuerdas, ¿sí? Entonces, el teorema de cuerdas, vamos a explicarlo por aquí, nos dice que la distancia, que la multiplicación de la distancia desde aquí hasta aquí por la distancia desde aquí hasta acá, que lo vamos a llamar x, tiene que ser igual a la distancia desde aquí hasta aquí multiplicado por la distancia desde aquí hasta acá. Fenomenal. Como tenemos pues un semicírculo y hemos completado un círculo, esta parte de aquí que mide 6 debe ser igual a esta parte de acá, que también va a medir 6, ¿no? Entonces, podemos aplicar el teorema de cuerdas y decir que x por 8 o 8 por x nos da 8x, debe ser igual a 6 por 6, que nos da 36. Muy bien, pasamos el 8 a dividir al otro lado y tenemos que x es 36 octavos. Muy bien, sacamos la cuarta de 8, que es 2, y la cuarta de 36, que es 9. Nos ha quedado que x, señores y señoritas, es 9 medios. Fascinante, tenemos ya el valor de x, es decir, esta distancia de aquí. ¿Para qué nos sirve? Pues para encontrar el radio del semicírculo y el diámetro también. Primeramente el diámetro. El diámetro lo vamos a encontrar sumando 9 medios más 8, porque ahí tenemos toda la distancia. Entonces, el diámetro va a ser igual a 9 medios más 8. Muy bien, tenemos que el diámetro es igual. 2 por 8 es 16. 16 más 9 es 25. 25 medios va a ser el diámetro. Espectacular, tenemos ya por aquí el diámetro y pues es muy sencillo encontrar el radio porque el radio es la mitad del diámetro. Simplemente tenemos que dividir 25 medios para 2. Entonces este 2 se multiplica por este 2 y obtenemos que el radio es 25 cuartos. Muy bien, tenemos que el radio de este semicírculo es 25 cuartos. Más o menos el centro de este radio, de este semicírculo se va a encontrar más o menos por aquí. Vamos a trazar una línea desde este punto hasta este punto tangencial entre el círculo que queremos encontrar su área y el semicírculo. Trazamos la línea entonces. Nos queda de esta forma y pues como ustedes saben, cuando tenemos un círculo que es tangencial al perímetro de un semicírculo o de un círculo, siempre pues esta línea va a pasar, este radio va a pasar por el centro de este círculo. Entonces pues más o menos el centro se encuentra por aquí. Vamos también a trazar de una vez una línea que va a ir perpendicular a esta línea de aquí porque es tangencial al perímetro del círculo. Desde el centro del círculo trazamos una línea entonces hasta este punto tangencial. Como habíamos dicho, pues esta línea va a ser perpendicular, por lo tanto hay 90 grados. El radio de este círculo grande lo vamos a llamar R mayúscula porque ya utilicé R minúscula para el radio del círculo grande. Para el radio del círculo pequeño vamos a utilizar R mayúscula, perdón. Entonces, desde aquí hasta acá también va a ser R mayúscula. Y también vamos a trazar una línea desde aquí hasta acá abajo, hasta este punto tangencial entre el círculo y el diámetro del semicírculo, de esta forma. También van a haber 90 grados y esto también va a medir R porque es el radio también del círculo que tenemos aquí. Muy bien, ahora por aquí también vamos a tener 90 grados porque esta línea es tangencial a este círculo de aquí y pues es perpendicular a esto. Muy bien, tenemos un cuadrado del lado R. Este lado es R y por lo tanto desde aquí hasta aquí va a ser R también. Muy bien. Ahora, pónganle mucho ojo a este triángulo rectángulo que se nos forma aquí, rojo. Lo vamos a necesitar para encontrar el valor del radio del círculo. Entonces, pónganle ojo que desde aquí hasta acá es el radio, esta línea de aquí toda, es el radio del semicírculo que habíamos dicho que es 25 cuartos. Si todo esto es 25 cuartos y desde aquí hasta acá es R, entonces esta línea de aquí tiene que ser 25 cuartos menos este valor que mide R. Muy bien, tenemos dos de los lados de este triángulo rectángulo. Solo nos falta encontrar este lado de aquí, que es la distancia desde aquí hasta acá. Primero vamos a encontrar la distancia desde aquí hasta aquí, diciendo que toda esta línea de aquí es 8. Y desde aquí hasta aquí, pues es R.
es decir, esta R de aquí, 25 cuartos. Entonces a esto que lo vamos a llamar M, esta distancia M, va a ser igual, vamos a ponerlo por aquí, M va a ser igual a la distancia total, que es 8, menos esta distancia desde aquí hasta aquí, que es 25 cuartos. Muy bien, vamos a operar y obtenemos que M va a ser igual a 8 menos 25 cuartos. 4 por 8 es 32 y 32 menos 25 es 7 cuartos. Tenemos por aquí que M, señores y señoritas, es 7 cuartos. Vamos a escribir bien este 4 para que no haya confusión. M es 7 cuartos. Magnífico. Entonces ya tenemos por aquí que esto es 7 cuartos y pues ya podemos encontrar este valor en función de R. Vamos a decir entonces, como esto es 7 cuartos, entonces esto de aquí tiene que ser R menos este valor de aquí, que es 7 cuartos. Magnífico. Tenemos un triángulo rectángulo con todos sus lados y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Fantástico. Pitágoras. Muy bien. Entonces vamos a decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos lados o de los dos catetos al cuadrado. Y en la hipotenusa es esto de aquí. Vamos a anotarlo. Tenemos 25 cuartos menos R mayúscula y esto al cuadrado. Esto tiene que ser igual a un lado, que este lado de aquí vamos a decir que es el lado A. R cuadrado, perdón, R menos 7 cuartos, todo al cuadrado, más el otro lado que es este de aquí, que mide R, más R cuadrado. Muy bien, tenemos una ecuación que tiene una sola variable y pues vamos a despejar la variable, ¿no? Primero resolvemos estos binomios al cuadrado. El primer término al cuadrado serían 25 cuartos al cuadrado, que nos da 625 sobre 4 al cuadrado, que es 16. Menos el doble producto, 2, por el del primer término, que es 25 cuartos, y por el segundo término, que es R. Simplificamos por aquí, 1 y la mitad 2. La mitad 1, mitad 2. Nos queda 25R medios. Vamos a ponerlo de una vez. Nos queda 25R medios. Magnífico. Y más el segundo término al cuadrado. Sería más R cuadrado. Muy bien, esto es igual. El primer término al cuadrado es R cuadrado menos el doble producto del primer término, que es R, multiplicado por el segundo término, que es 7 cuartos. Simplificamos por aquí 1 y por aquí 2. Nos queda 7R medios. Vamos a escribirlo por aquí. 7R medios y más el segundo término al cuadrado. El segundo término sería 7 cuartos al cuadrado, que nos da 49/16. Y más R cuadrado. Magnífico. Tenemos por aquí R cuadrado en el lado izquierdo y R cuadrado en el lado derecho. Adiós R cuadrado. Solo nos queda 1. Muy bien. Vamos a dejar todos los términos en el lado derecho de la igualdad. En el lado izquierdo nos queda 0. Del lado derecho nos queda R cuadrado. Muy bien. Luego pasamos este término de aquí. Al otro lado nos queda más 25R medios. Luego anotamos este término de aquí. Menos 7R medios. Y luego este término de aquí. 49/16. Y luego este término al pasar al otro lado nos queda menos 625/16. Fenomenal. Tenemos por aquí 0 igual a R cuadrado. Por aquí tenemos una suma de fracciones homogéneas. Nos queda en el denominador, nos queda 2. Y en el numerador, 25R menos 7R nos da 18R. Y fíjense, 18 medios es 18 sobre 2. 18 sobre 2 es 9. Nos queda 9R por aquí. Impresionante. Y ya por aquí nos queda, pues, como este número es más grande que este número, nos va a quedar negativo 16 en el denominador. Y 49 menos 625 es 576. 576. Fenomenal. Y pues por aquí vamos a ver si podemos simplificar esto de aquí, ¿sí? Vamos a ver, la mitad es 8 y la mitad de 576 es 288. Muy bien. La mitad es 4, la mitad de 288 es 144. La mitad es 2, la mitad de 144 es 72. La mitad es 1 y la mitad es 36. Fíjense que nos ha quedado un número entero. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a borrar esto por un momento y al final vamos a analizarlo, ¿sí? Nos ha quedado entonces por aquí que 0 es igual
a r cuadrado más 9r y menos 36. Fenomenal. Esto de aquí lo podemos resolver con la fórmula general de las cuadráticas, o también podemos utilizar factorización. En este caso vamos a utilizar factorización y lo vamos a encontrar muy rápidamente. Entonces abrimos dos paréntesis. Esto de aquí, si no lo saben, es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Muy bien, entonces sacamos la raíz cuadrada de este término, que es r, lo ponemos en ambos paréntesis, este signo aquí, y acá la multiplicación de este por este. Más por menos nos da menos. Muy bien, póngale ojo que necesitamos dos números que multiplicados nos den menos 36 y sumados o restados nos den 9. Esos números son el 12 y el 3. 12 positivo por menos 3 nos da menos 36. Y 12 positivo menos 3 nos da 9 positivo. Muy bien. Como tenemos dos factores igualados a 0, podemos igualar cada factor a 0. R más 12 igual a 0 y R menos 3 igual a 0. Vamos a despejar R y nos queda que R es igual a menos 12. Muy bien. Y por acá vamos a tener que R es igual a 3 positivo. Y fíjense que esta solución es solución para la ecuación cuadrática, pero no para nuestro ejercicio, porque no podría medir menos 12, ¿no? Entonces, la solución para el radio de nuestro círculo es que R debe ser 3. Muy bien. Y ya tenemos la solución, señores y señoritas. El área sombreada era el área del círculo. Entonces es pi por radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? Es 3. Y 3 al cuadrado nos da 9. 9 pi, como lo habíamos predicho en un inicio. Fascinante. Vamos a también a dejar una aproximación. El área sombreada es aproximadamente 28,27 unidades cuadradas. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.